a esa amable y fiel audiencia desde su programa Azodegua Informa. Hoy, 29 de julio del 2023, estamos en la emisión número 23 de su programa Azodegua Informa para traerle información veraz, objetiva y oportuna sobre el acontecer diario de lo que tiene que ver con la academia, con el magisterio, pero sobre todo con la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no solo a nivel local, regional, sino también a nivel nacional. Me acompaña, como de costumbre, nuestro secretario general, Daniel Herrera, y en la parte técnica, el gran William de la Rosa. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que sábado a sábado se conectan en este dial y sobre todo que están a la expectativa de 9 a 10 de la mañana para escuchar las informaciones objetivas, veraces de lo que tiene que ver en la parte política, sindical, social y pedagógica. Esperamos entonces que el temario de hoy, compañero Milá, que usted nos lo va a recordar, sea del agrado de usted y sobre todo que participen los maestros, porque hoy el magisterio habla. Y este programa entonces, como siempre, se transmite a través de Cardenal Estéreo 91.7 en Riohacha y 94.7 en San Juan, y Guaray Estéreo en Uribia, Atonuevo Estéreo en Atonuevo, Bacanísima Estéreo en Manaure, La Voz del Ranchería en Distracción, Uniguajira Estéreo en Riohacha y Acuaro Estéreo en Manaure. Bienvenidos y bienvenidas todos a este programa Azodegua Informa. Así es, Daniel, amable audiencia. Hoy, 29 de julio, tenemos para compartir con ustedes una agenda informativa que, como de costumbre, tendrá como ápice, como principio, el informe nacional a cargo de la compañera María Eugenia Londoño. Ella es nuestra fiscal de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE. Tendremos también... Perdón, y sigue siendo la representante al fondo porque todavía FECODE no ha elegido o ratificado, no ha elegido nuevos dignatarios al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Recordemos que son dos los representantes ante el FOMAC. Domingo Ayala, que es el presidente en este momento, pero también hace parte del Consejo Directivo del Fondo, y María Eugenia Londoño, que es la fiscal ahora, pero también sigue siendo. Mientras no se elijan nuevos representantes al comité del fondo, entonces seguirán siendo estos dos. Sí, señor. Bueno, tendremos de igual manera la socialización de los acuerdos FECODE-MEN, y hoy nos vamos a concentrar, compañero Daniel, en el capítulo que tiene que ver con salud y prestaciones sociales. Es un tema que tiene a la gente bastante alebrestada porque no hay manera de que se viabilice la oportunidad, la efectividad, la eficacia, pero sobre todo el buen servicio en materia de salud. ¿Y qué decir de lo que tiene que ver con la oportunidad para que las solicitudes de prestaciones sociales, llámese pensión, llámese solicitud de cesantías parciales o definitivas, sean resueltas en los términos que la ley demanda? Tendremos entonces la oportunidad también de abrirle el espacio, porque lo han reclamado, me lo han dicho por WhatsApp, es que eso es un monólogo de dos. Daniel y tú hablando locura ahí, me dicen a mí, oiga, compadre, y no dejan hablar a la gente. Hoy vamos a abrirle el espacio a que el magisterio se exprese, y sobre todo se exprese en materia del tema del mal servicio en la prestación del servicio de salud, y sobre todo en las demoras que tenemos todos y todas con el tema de prestaciones sociales. Bueno, son las 9:06 de la mañana y este es tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, Azodegua Informa. Bueno, entremos en materia y escuchemos a nuestra compañera María Eugenia Londoño, fiscal de la Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, quien es también nuestra representante ante el Fondo Magisterial. Buen día, compañera María Eugenia. Se inicia la implementación de los acuerdos FECODE Gobierno Nacional.
constituidas las mesas técnicas, las comisiones, la comisión de seguimiento por cada uno de los ejes del acuerdo pactado, se procede a materializar el cumplimiento de los 50 acuerdos alcanzados en la negociación. Dos hechos en coherencia con lo acordado hoy son materia de aportes, análisis y discusión. El primero, proyecto de ley La educación como derecho fundamental, radicado por el gobierno a partir de la segunda legislatura. Su objeto, garantizar el derecho fundamental a la educación, regularlo y establecer las condiciones necesarias para su protección. Ámbito de aplicación, se aplica a todos los niveles de la educación y los establecimientos educativos e instituciones de educación, aspirantes, estudiantes, docentes y demás actores que integran de manera directa o indirecta para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental. Elementos esenciales: disponibilidad o asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Principios: de igual manera, los deberes del Estado y así también deberes de las personas y derechos de las personas a la garantía del servicio. Este punto de total debate. Abierto entonces ese debate, los aportes, análisis, discusión que deberán ir conexos a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Con ese motivo, FECODE radica la solicitud de convocatoria a la Comisión de Alto Nivel, al Ministerio de Hacienda respectivamente y a todos los actores que la conforman. Así también se expide la circular 024 del Ministerio de Educación, orientaciones generales sobre la vinculación de docentes provisionales. Se trata entonces de garantizar la vinculación sin solución de continuidad de los docentes provisionales cuando sea aplicable, la cual contendrá los antecedentes, marco normativo y orientaciones que se darán a los entes territoriales. Asimismo, como se acreditan las órdenes de protección generadas por enfermedad catastrófica, acreditar condición de padre o madre cabeza de familia, ostentar la condición de prepensionado o tener condición de empleado con fuero sindical. Deberá apropiarla para que se materialice. Es por eso que el 8 de agosto, en el Hotel Tequendama en Bogotá, nos reuniremos con todas las juntas directivas del país, plenario de juntas, y el 9 de agosto, Junta Nacional, con agendas que nos permitan avanzar y en unidad, trabajar desde el territorio, impulsar nuestro pliego, las reformas del cambio, el poder local, la reforma a la Ley 30, educación superior, y fortalecer el cambio, nuestra lucha y nuestra federación, por la vida, por la paz total, por la educación como derecho fundamental. Vamos todas y todos como FECODE. Bueno, era ese entonces el informe de nuestra compañera María Eugenia Londoño, fiscal de la organización sindical matriz de todos los sindicatos filiales de la Federación de Trabajadores de la Educación FECODE, adscrita también a la Central Unitaria de Trabajadores, que es por antonomasia la central que aglutina al mayor número de trabajadores en toda Latinoamérica. No hay otra organización sindical que tenga, Daniel, el número de afiliados que tiene la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y el músculo se lo damos nosotros, porque en su gran mayoría, de 900 y pico de mil de afiliados, 380.000 pertenecen al magisterio. Indudablemente, por eso que siempre cuando hay alguna acción sindical, social, que se requiera ir a las calles, siempre están preguntando cuál es la posición de FECODE y en el caso de las filiales, cuál es la posición de ASODEGUA, porque no solamente tenemos el poder de la convocatoria, sino el poder de la negociación. Eso es muy claro en este sentido, compañero Milán. Bueno, sí, señor. Este 20 de julio, Daniel, además de celebrar un onomástico más, una efeméride más de lo que fue el grito de independencia, marcó también la pauta el hecho de que se inicia un segundo periodo legislativo.
Bueno, sí, antes de hacer ese comentario, pues nosotros pues como seres humanos, padres de familia que somos, además de ser docentes, nos solidarizamos con el presidente Gustavo Petro, que acaba de salir la noticia que ha sido detenido el hijo de Petro, Nicolás, por sus situaciones jurídicas que lo tienen enredado. ¿Se veía venir? Se veía venir. Nosotros, pues, como padres, pues, indudablemente nos dolería que un hijo nuestro, pues, estuviese en unas condiciones así, pero de todos modos, lo que esperamos es que la Fiscalía y los entes que tienen que determinar su culpabilidad o su inocencia, pues, actúen objetivamente. Sí, eso demuestra, de alguna forma, el carácter de independencia, entre comillas, que debe tener el primer jerarca de lo que es la norma aquí en Colombia, que es el presidente de la República. Y bueno, no solamente eso demuestra Milá, sino que está viendo que este presidente respeta la jurisprudencia, respeta los órganos de control, que bien podría utilizarlos, o pudo haber utilizado las influencias requeridas como se hubieran dado con otros gobiernos. Él ha sido muy claro, no, si el hijo mío o el señor Nicolás ha cometido un delito, que debe ser juzgado. Mire la contundencia con la que el presidente ha defendido al alcalde de Riohacha. Y no es del sector político. Y ni siquiera es del sector político que él. Eso demuestra la transparencia en las decisiones y que no están influenciados como se dieron en otros gobiernos, compañero Milán. Bueno, para finalizar el comentario que inicié, Daniel, sí, en esta segunda legislatura, el Ministerio Nacional de Educación tiene dos propuestas claves de reforma a la educación en Colombia, a la educación pública. Una de las propuestas tiene que ver con la reforma a la Ley 30 de 1992. Usted sabe que la Ley 30 reglamenta todo lo que tiene que ver con la educación superior. Con la educación superior. Yo quiero resaltar algo aquí, y es el gobierno del Magdalena. El gobierno del Magdalena trazó una política que fue su bastión de campaña en cuanto a lo que tiene que ver con matrícula cero en la universidad pública, la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena, hay que decirlo, ha cobrado un protagonismo en lo que tiene que ver con la educación pública en la costa atlántica y en el país. Está dentro de las universidades certificadas de alta calidad, de las pocas que están certificadas, de las 38 o 37 universidades públicas del país. Y ojo, esa política pública de matrícula cero hoy es una realidad, no a nivel de la Universidad del Magdalena, no, Daniel, a nivel departamental, a nivel nacional, y es una política de este gobierno. Claro, ya se venía implementando ya desde el primer inicio del mandato de Gustavo Petro, y lo que hay que recordarles, miren ustedes que esta política de matrícula cero, a pesar, bueno, usted lo ha dicho, venía siendo implementada a nivel del gobierno nacional, pero ¿quién la ha implementado a nivel regional? El compañero Carlos Caicedo. Sí, señor. Un compañero que ha sido vilipendiado, que ha sido señalado, que fue totalmente hostigado y desobligantemente olvidado públicamente en cuanto a recursos, porque fue bloqueado por el presidente saliente. No solamente eso, sino que fue llevado a los tribunales bajo calumnias. Y eso es lo que no le gusta a la oligarquía, no le gusta a la ultraderecha, que estos gobernantes progresistas alternativos, o como aquellos que lo quieren llamar de izquierda, quieren hacer obras sociales, gestiones sociales que beneficien a la clase más necesitada de este país. Y claro, no le van a gustar porque van a verse disminuidos sus intereses económicos. Intereses económicos cada día se triplican, pero cuando se le da algo al pobre, pues enseguida comienzan a patalear. Entonces, en ese sentido, pues uno no entiende cómo pretenden que el pobre siga votando por los ricos cuando el rico no está pensando siempre en la necesidad del pobre. Bueno, para seguir con esta línea que he señalado, Daniel. Perdón, usted hablaba de la reforma en la ley 30. A la ley 30, específicamente en sus artículos, y le voy a decir concretamente, 86 y 87. Pero, ojo, resalta la ministra hoy que la tipificación de la educación
como un derecho fundamental. Y no un servicio esencial. Y no un servicio esencial. Pero yo quiero recordar algo que fue fundamental y que pensábamos que sería la solución definitiva a la problemática de la educación superior. Usted se acuerda que hace unos años, buenos años, se dio un movimiento estudiantil después de ese opaco, de esa... La séptima papeleta. Voy más cercano, que se creó la mesa... Pero ellos, la MANE. Sí, exactamente. Pero se gestó allí, porque ellos fueron los propiciadores de la reforma constitucional. Exactamente, Daniel. Pero como fue creo que hace como menos de 10 años, se creó la Mesa Amplia Nacional Educativa, y las prioridades era la reforma de la Ley 30, donde ellos hicieron un despliegue social, sindical, a nivel nacional, pero este despliegue, ¿en qué fue lo llamativo? Que no tiraron ni una piedra a nadie, no quemaron nada, no pintaron nada. Estos estudiantes universitarios dieron una lección, se abrazaban con las fuerzas públicas, con el SMAT, y generaron un impacto tan grande que el Ministerio de Educación en ese entonces y el gobierno de ese entonces, que realmente no me acuerdo si fue en el gobierno de Uribe o de Santos, en donde se sentaron y lograron unos acuerdos, pero que como usted está viendo, esos acuerdos como siempre se firman, pues no se concretizan. Hoy esperamos que con este gobierno y a través de la ministra Aurora Vergara Figueroa, apellido Guajiro y sobre todo muy barranquero, se logre realmente hacerle caso y se pueda reformar la Ley 30 para que beneficie realmente la clase más necesitada de los jóvenes. Sí, señor. Mire, siguiendo la línea que marqué al inicio, con relación a lo que es la propuesta del Ministerio Nacional de Educación en términos de reforma educativa. Ese es uno, Ley 30, y el otro. Otro, se crea un espacio, Daniel, para poder de una manera definitiva reformar el ICETEX. Fue una política de campaña, acuérdense usted, una promesa de campaña. Mire, hoy está en ciernes ya la materialización de darle un revolcón al ICETEX, y va en este sentido. La reforma busca quitarle el poder que tiene hoy esa entidad, que entre otras cosas se convirtió en un nido de corrupción, porque hay unos tramitadores. Oiga, como cuando usted va al tránsito a ver cómo tramita aquí buscan la manera, oiga, de decirle a los incautos jóvenes que están pendientes de realizarse profesionalmente, de buscar la manera de estudiar, porque no hay los medios económicos. Y entonces, en ese entramado de tramitadores, hoy hay en vilo más de 1.000 millones de pesos, Daniel. ¿Sabe por qué? Porque hay un capítulo especial en el ICETEX y en los programas de créditos que tienen que ver con los estudiantes con condición de discapacidad. Y se destinaron más de 1.000 millones de pesos en créditos que hoy están bloqueados, porque se encontró que había anomalías de todo tipo. Como siempre, y eso es la punta del iceberg. Como siempre sucede aquí en nuestro país, que se disfrazan las buenas acciones de los corruptos, de los ladrones, para robarse el erario. En ese sentido, pues, es un tema fundamental, porque se había prometido, inclusive ya se habían ido condonando ciertas deudas, porque también el ICT se convirtió en una entidad impagable, usurera. De manera, o sea, usted es como venderle el alma al diablo, pedirle plata al ICT. Se convirtió en usurera. Entonces, en ese sentido, nos parece muy bien que por fin se le vaya a prestar atención a estos jóvenes para que puedan estudiar, lo cual significa que un joven que entra a la universidad es un joven menos delincuente. ¿Qué busca la reforma? Quitarle todo ese arbitrio que tiene hoy el ICETEX y todo el manejo financiero que tiene, porque le llega plata de una fuente, le llega plata de otra fuente, y todas son fuentes públicas. ¿Oyó? Y se está manejando como si fuera un banco, como si fuera una entidad con ánimo de lucro. ¿Es usurera? ¿Oyó? Entonces, quitarle todo ese poder y canalizar toda esa plata que le está llegando hoy al ICETEX,
que llegue directamente a las universidades públicas, a las 38 universidades públicas que se están cayendo a pedazos, Daniel. Sería muy bueno, compañero Milad, porque recuerde que aquí en Colombia siempre se da que cuando un estudiante sale de la universidad y quiere buscar trabajo, lo primero que le dicen 3 o 4 o 5 años de experiencia, y un estudiante que tiene, sí sería bueno que al estudiante cuando va para la universidad le presten esos recursos, él lo pueda pagar, pero con trabajo en ciertas entidades, sí, y que ya de ahí mismo el estudiante va pagando, entre comillas, ese préstamo, que no es un préstamo, sino una ayuda, una solidaridad, pero que cuando el estudiante termina de pagar, él puede quedarse o irse, pero además le sirve ese tiempo que estuvo ahí como experiencia. Porque de lo contrario, aquí no van a contratar a los jóvenes porque no tienen experiencia, y si no hay la fuente de empleo, entonces sería una forma muy excelente que el estudiante le puedan facilitar los recursos para que pueda estudiar, graduado, puede ir a una determinada empresa, y en esa empresa pues está trabajando, está pagando su préstamo, pero además está ganando experiencia. Mire, el proyecto de reforma que estoy mencionando busca además, bueno, ya le dije que le quita de una manera el arbitrio y la potestad del manejo de este conglomerado de recursos, que no es nada despreciable, es una suma bastante importante, y que entraría a fortalecer la universidad pública hoy y a financiarla. Pero ojo, esto garantizaría, Daniel y amables oyentes, la gratuidad en las universidades públicas para todos los programas. Usted ha tocado un punto muy importante, y es cómo se fortalece la universidad pública, porque recuerde usted que en el programa de Ser Pilo Paga, aquí 6 universidades privadas se llevaban toda la bicoca. Exactamente, aquí se fortalecieron, fueron las universidades privadas, y a las públicas se deterioraron totalmente. Entonces, aquí se va a hacer con este gobierno, mire, que es a la inversa. ¿Cómo se fortalece lo público? No vamos a decir con eso que hay que acabar las privadas, ¿no? Porque es otra opción para nada. Que hay que Pero mire, siempre. Usted acaba de señalar algo. Mire, le voy a decir algo. Con lo que se pagaba un estudiante en la Javeriana, en cualquiera de las universidades privadas de Bogotá, para poner un ejemplo, se podían pagar 10 estudiantes en la Nacional, con lo que se pagaba con un estudiante. El último año de Ser Pilo Paga, la Universidad de los Andes tuvo casi aproximadamente unos 3.000 estudiantes que decidieron ir allá, ¿sabe que eran los Ser Pilo Paga? Y cada semestre en la Universidad de los Andes, que fue la dueña del proyecto de Ser Pilo Paga, claro, costaba 15... Lo gestó la ministra Gina. 15 millones de pesos. Quiere decir que el año de cada estudiante tenía un costo de 30 millones de pesos. Y si usted multiplica 30 millones de pesos por 3.000, te está dando 90.000 millones de pesos que se llevaba a la Universidad de los Andes con 3.000 estudiantes. Fue un negocio redondo, claro, para ellos. Indudablemente, y mientras que la Universidad Nacional, que en ese último año solamente creo que decidieron ir a esa universidad 200 estudiantes que prefirieron ir a la Universidad Nacional. Y por cada semestre el estudiante pagaba el Estado pagaba por el estudiante 1 millón de pesos. Quiere decir que el año le costaba a la universidad por cada estudiante 2 millones de pesos. Y si usted multiplica 2 millones de pesos por 200, la Universidad Nacional se llevó 400 millones de pesos. Viene la diferencia de los Andes, 90.000 millones de pesos, y la Nacional 400 millones de pesos. Sí, no hay derecho. Bueno, son las 9:26 de la mañana, y este es tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, Azodegua Informa. Bueno, Daniel y amables oyentes, para finalizar el tema del ICETEX, mire, le quita el gobierno la potestad en el manejo de estos recursos, pero prevalece esto: el ICETEX se va a encargar, y tiene que encargarse, como lo ha venido haciendo, de ser el seleccionador de los beneficiarios de las becas de cooperación internacional, de las becas de intercambio entre universidades estatales y foráneas, de los estudios posgraduales, de las pasantías, de las residencias y de las estancias académicas en otros países. Es decir, que le va a entregar la potestad para manejar todo lo que tiene que ver con la vinculación internacional de nuestros estudiantes.
Sobre todo es fundamental, Milá, que aquí se cabe ese padrinazgo, porque es que a veces hay personas que necesitan más esa pasantía que otra, y como siempre se ha venido dando a los hijos de los beneficiarios son los que no la necesitan. Por eso se dan a los hijos de los ricos, de los potentados, los que tienen el poder y que en este gobierno están que se muere de infarto, porque como le quitaron todas esas prebendas y hoy se las van a dar a la gente realmente que la necesita, entonces usted los ve por todos los medios de comunicación, que además son dueños los empresarios, pues hablando de todo menos de la realidad. Sí, señor, así es. Bueno, vamos a pasar a un segundo plano y para ello vamos a hablar de la circular, o vamos a contextualizar la circular número 024, emitida por el Ministerio Nacional de Educación para gobernadores, alcaldes, secretarios de educación de entidades territoriales certificadas en educación, jefes de personal docente de las secretarías de educación o quien haga sus veces del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, cuyo asunto es orientaciones generales sobre la vinculación de los docentes provisionales. Esto está fechado el día 21 de julio, Daniel. Pero antes, vamos a escuchar la entrevista que quedó ahí en remojo del programa anterior, que tiene que ver con una de las líderes que nos representó ante la mesa técnica celebrada el pasado mes en la ciudad de Bogotá, con el Viceministerio de Educación, con delegados de la Federación Colombiana de Educadores FECODE, el Comité Ejecutivo de FECODE, el Comité Ejecutivo CUT y los representantes de los docentes provisionales. Vamos a tener entonces una charla con la compañera Analía, que ella es nuestra representante a nivel nacional por los provisionales. Escuchemos. Muy buenos días. Hoy, sábado 15 de julio, nos encontramos en el espacio radial Azodegua Informa con la compañera Analía Pérez Viascos. Ella es una compañera docente de la institución educativa Centro del Caribe, pero además es vocera por el departamento de La Guajira ante la organización que aglutina a los docentes provisionales de orden nacional. Con Analía vamos a hablar esta mañana de el balance de la gestión que por intermedio de Azodegua, de algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, del Comité Nacional CUT y de todo lo que se ha hecho en materia de diligencia para garantizar de algún modo la estabilidad laboral de nuestros compañeros y compañeras provisionales, que son alrededor de 70.000 en todo el país. Le queremos preguntar a Analía en la mañana de hoy cuál es el balance después de ese exitoso encuentro en esa mesa de diálogo, concertación y discusión sobre temas fundamentales para garantizar la estabilidad laboral de nuestros docentes provisionales, como ya decía. En el comunicado que tú me has compartido muy gentilmente, Analía, se muestra claramente que la estructura fundamental de sus peticiones se basa en poder garantizar o tener claras las garantías laborales en cuanto a continuidad laboral, que se dé la descentralización del sistema maestro y que este sea con enfoque territorial, donde se privilegie el arraigo, la experiencia y los títulos de los profesionales maestros y maestras que vienen por más de 17 años y hasta 20 en algunos casos en territorio, impartiendo educación con mucha propiedad y mucha pertinencia, pero que por cuestiones ajenas a su voluntad no han podido acceder a un nombramiento en propiedad. Se habló también del retén social como instrumento que permita la estabilidad laboral y sobre todo esa estabilidad laboral reforzada del que versa la norma. Pero además
se habló de la posibilidad de garantizar la reubicación de maestros y maestras. Buen día, Analía, y quiero que usted, como vocera oficial, nos dé los pormenores en este sentido. Muy buenos días. Cordial saludo para usted y todos los oyentes. Con respecto a la mesa técnica, hubo mucho control en el ingreso para asegurar una comunicación asertiva e intervenciones concretas con respecto a la problemática de los docentes provisionales. El balance de esta mesa fue establecer unas rutas que permitan mitigar la masacre laboral que se aproxima para los maestros provisionales. Primeramente, se busca proteger la estabilidad laboral de aquellos maestros que cumplen unas necesidades o condiciones especiales, que está determinado por el retén social o la estabilidad laboral reforzada. Asimismo, el fuero sindical. Seguidamente, la continuidad laboral por medio de la centralización del sistema maestro, con reformas que se adapten a las necesidades y contexto de cada región, permitiendo la reubicación de los docentes provisionales. Y por última meta de alcance, se plantea la implementación del curso-concurso con características diferenciales que se ajusten al contexto y a las necesidades y el tejido social de los maestros, que corresponde a la experiencia, siendo esta una prueba sumativa, más no eliminatoria. Analía, tenemos entendido que la participación de la mesa fue muy reducida, ya estaba agendada, incluso yo que fui como representante de nuestro sindicato, como secretario de prensa, por no estar agendado previamente no pude estar en la mesa, cosa que me hubiese gustado. Estuve en las afueras de lo que fue el marco del evento, pero tengo entendido que en la agenda estaba la participación de las entidades territoriales certificadas en educación en cabeza de sus secretarios. ¿Cuál fue el representante que envió la Secretaría Departamental de Educación o las secretarías en sus 4 entes certificados en educación en el departamento de La Guajira? ¿Y cuál fue el papel que ellos jugaron en la mesa y cuál es la propuesta que ellos tienen para tratar estos temas que ya mencionamos en la primera pregunta? Por lo que manifesté anteriormente, la asistencia a la mesa técnica tuvo un control exhaustivo, por lo que la invitación a todas las secretarías no se dio de una forma general de manera presencial. Algunos participaron por medio de documentos para controlar el número de personas en la reunión, por lo que supongo que la Secretaría de La Guajira y Distrital se manifestó de esta forma. Bueno, Analía, finalmente, para hacer un balance ya de orden final, que viene siendo también preliminar, porque aquí todo está por hacer, todo está por resolverse y esperamos que de verdad estos puntos que se han mencionado, que ya tú has puntualizado bien y que son fruto del balance preliminar o de las conclusiones preliminares de esta mesa, de este encuentro de orden nacional, puedan materializarse en territorio. Pero quiero preguntarte algo fundamental. El viceministro Óscar Sánchez, en la mañana del jueves, cuando estaba a punto de iniciarse la mesa y que por temas de reclamación de participación tuvieron que salirse, como tú pudiste ver, él puntualizó algo que a mí me parece muy, muy importante. Y es que la vocería institucional
y el reconocimiento de la vocería institucional del gobierno, en cabeza del Ministerio Nacional de Educación, se reconoce en los sindicatos. Nosotros no desconocemos la angustia, la agonía, el desconsuelo que padecen y han padecido por muchos años nuestros maestros y maestras provisionales. Pero ese desconsuelo ha rayado hoy en el desconocimiento casi que total de la labor sindical y de la gestión sindical que se ha desarrollado desde lo territorial hasta lo nacional. Y digo desde lo territorial porque desde los sindicatos filiales de FECODE, como ASODEGUA y todos los sindicatos en los distintos departamentos, se han hecho y desarrollado acciones y discusiones con gobiernos anteriores en el torno a los provisionales, pero no se ha podido o no se había podido tener un acercamiento tan efectivo como este. La pregunta concreta es, si ya el gobierno en cabeza del viceministro les ha dicho a ustedes, los voceros, que la voz oficial reconocida por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Educación Nacional, son los sindicatos, mi pregunta es, ¿reconocen ustedes a nivel departamental a ASODEGUA como su vocero oficial? Con respecto a los sindicatos regionales, sí reconocemos a ASODEGUA como vocero oficial. Y en muchos encuentros donde se ha puesto en mesa de diálogo la problemática provisional, ASODEGUA ha manifestado el apoyo a esta lucha. Pero al ser los voceros provisionales lo que más información tienen al vivir esta problemática, se delega la vocería a los líderes provisionales en la mesa de negociación. Por esta razón, le damos los agradecimientos a nuestro sindicato ASODEGUA por el apoyo a la lucha del Magisterio Guajiro, a FECODE, también por esta ardua labor del defensor a nuestros derechos, y mil gracias al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, a nuestras secretarías departamentales y municipales y a todos los maestros provisionales que han direccionado esta lucha para el bienestar mental y psicológico y de bienestar de los maestros provisionales. Agradecidos con ustedes y con todas las personas que se han unido a esta lucha sindical. Mil gracias. Bueno, entonces era esa pues la entrevista que estaba ahí en ciernes, que estaba ahí en remojo, Daniel, desde el día 16 de julio, 15 de julio, que tuvimos la oportunidad de estar entre el 12 y el 13 del mismo mes, en el marco de esa mesa técnica nacional, que hay que decirlo, una mesa que se hizo posible gracias a la presión ejercida por ese colectivo nacional de docentes provisionales que ha venido de una manera muy tesonera y muy entregada a lo que es la defensa y la reivindicación de sus derechos laborales, pero eso sí, con el auspicio, con el apoyo, aunque a veces algunos no lo quieren reconocer, de la Asociación de Trabajadores de la Educación ASODEGUA, que también brindó los espacios para que el viceministro se sentara en nuestras oficinas, para que los delegados y los asesores del Ministerio Nacional de Educación, en el marco de la visita presidencial y de sus ministros, se dieron los espacios a nivel regional y local para que esa mesa fuera posible. Hay que resaltar dos cosas. Usted decía, el trabajo que venía haciendo ASODEGUA ahí siempre fuerte, pero hay que resaltar dos cosas. Gracias a Dios que se acabaron las campañas. Sí, señor, porque prometiendo lo que no podían cumplir. Porque el tema de los provisionales
se volvió un caballito de campaña y se prometían, como usted dice, lo que no era posible y lo que no es posible, porque eso también hay que aclararle muchas cosas que no van a ser posibles, porque hay que cambiar, hay que modificar la normatividad vigente para la ley del 91, o sea, hay que cambiar la Constitución Política Nacional. Sí, entonces, en su artículo 127. Hoy, y en esa reunión que usted recuerde que usted estuvo en Bogotá, una de las cosas que se dijo era que la interlocución oficial para estos, la institucionalidad, así lo dijo el viceministro. El viceministro lo dijo así. Y encabeza los sindicatos. En primera instancia de la Federación Colombiana de Trabajo de la Educación, FECODE, y en la parte departamental, las filiales de FECODE. Eran los entes, los organismos oficiales en representación de estos maestros que vienen padeciendo esta problemática laboral. Un compromiso, hombre, que emitieran una circular. Hoy está aquí la circular 024 del 2023, que ya lo dije, lo que busca es orientar de manera general sobre la vinculación de los docentes provisionales a los entes certificados en educación. Pero se enfatiza en esas orientaciones en lo que tiene que ver con el retén social y salvaguardar por antonomasia. Por lo que tiene que ver con el acervo jurisprudencial, lo que tiene que ver con asegurar de alguna manera los derechos laborales de los docentes provisionales, enmarcados en la norma. Hay que decir, y para aclarar, porque nosotros no le vamos a echar mentiras ni en campaña y no campaña le vamos a echar mentiras a los maestros, y es que la propuesta de un concurso cerrado no es posible constitucionalmente, porque recuerden ustedes que en Colombia existe un organismo que se llama Departamento Administrativo de la Función Pública, ahí es donde están todos los servidores públicos aglutinados, y aproximadamente son 1.300.000 trabajadores, servidores públicos, de los cuales 56.000 o 60.000 son provisionales. Exactamente, pero a nivel de diferentes sectores, porque es que no es solo el magisterio. Exactamente, y es que a nivel de todos los sectores servidores públicos, el 40% del 1.300.000 empleados públicos son provisionales. Entonces, si se le hace un concurso cerrado específicamente el magisterio, al otro día se cae por la Constitución. Entonces lo que se quiere es que los pasos jurídicos que se den estén ajustados a la Constitución, a la normatividad vigente, y ahí es donde usted decía el retén social, y ese retén social pues tiene que ver en la norma más cercana, más próxima, y es el decreto 1415 del 2021, que ella pues plantea lo que tiene precisamente es la estabilidad laboral reforzada. Recuerde usted, en eso apunta la circular 0. Me voy a permitir leer taxativamente lo que dice. En eso apunta la circular 024 que usted va a comentar en ese momento. Sí, señor, mire, orientaciones. Considerando que las entidades territoriales certificadas en educación deben adelantar acciones afirmativas antes de dar por terminados los nombramientos provisionales, con ocasión del nombramiento en periodo de prueba de quienes superan el proceso de selección y se ubican en posición meritoria, en especial para los casos de especial protección en que se debe garantizar a los docentes provisionales, en la medida de lo posible, su vinculación sin solución de continuidad. Se hace necesario establecer de manera previa un orden de protección conforme a las líneas jurisprudenciales emitidas por las altas cortes frente al particular. En consecuencia, para efectos de establecer el orden de garantía de la estabilidad laboral reforzada, cuando sea posible el traslado de los educadores, se podrá considerar el orden fijado por el Sistema General de Carrera Administrativa establecido en el decreto 1083 de 2015, cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección está conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, para lo cual se podrá tener en cuenta el siguiente orden de protección generado por, primero, enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. Esto
haciendo alusión a la sentencia SU 087 del 2022. Bueno, aquí hablamos cuando usted dice algún tipo de discapacidad, tiene que ver con discapacidad visual o auditiva. Que tenga que ver con el desempeño laboral. Sí, exactamente. O personas con limitaciones físicas o mentales. Segundo, acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las normas vigentes y en la jurisprudencia sobre la materia. Esto haciendo alusión a la sentencia SU 388 del 2005. Aclaremos, cuando usted dice madres o cabeza de familia, o padres, porque son madres o padres cabeza de familia, sin alternativa económica, o sea que ese salario, el único sustento es el que está teniendo por situación de provisional. Tercero, ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia. Esto haciendo alusión a la sentencia T055 del 2020. Ojo, aquí estamos dando los tips para que la gente que está en esas condiciones pueda vaya preparando el argumento jurídico para poder redactar su derecho a petición. O sea, y cuando usted habla de prepensionado, significa que el maestro provisional que le falte menos de 3 años, puede permanecer bajo la estabilidad laboral reforzada o retén social. Y ojo, vayan a ir sacando los tiempos de servicio que demuestren que tantos años tiene y que le faltan menos de 3 años. Exactamente. Que además de la edad tiene el tiempo. Sí. Cuarto, tener la condición de empleado amparado con fuero sindical. Ojo, el fuero sindical del que tanto se ha hablado. Hay gente que cree que con solo afiliarse al sindicato tiene fuero sindical. No. Hay que señalar muy bien quiénes son objeto del fuero sindical, Daniel. Aquellos directivos sindicales que pueden ser de subdirectiva, de junta directiva, de federaciones, en ese sentido, pues ellos tendrán un fuero sindical, deben también expedir una certificación no solamente de la organización sindical, sino también de la Secretaría de Educación, en donde se demuestre, y estar inscrito en el Ministerio del Trabajo. Exactamente, donde se demuestre que usted hace parte del registro que hizo la organización sindical como un líder sindical elegido popularmente. Bueno, esas son las condiciones sine qua non de lo que tiene que ver con el retén social y la estabilidad laboral reforzada. Usted decía 2 palabritas que tienen que ser sin solución de continuidad. ¿Qué significa eso, compañero? Resulta que como aquí hay unas ETC, son 96 ETC a nivel nacional, y la posibilidad más amplia que tiene de la reubicación significa que usted dentro de la ETC lo pueden pasar para otra institución de la misma ETC o para otro municipio si esa ETC tiene más municipios. En el caso del departamento, en el caso de La Guajira, el ente Guajira tiene 12 municipios no certificados. Si usted trabaja en Dibuya, por ejemplo, que hace parte del ente Guajira, y el puesto suyo lo solicitó alguien allá en Dibuya, pero esa persona está acá en Barranca o hay un puesto, lo pueden reubicar. Hay una posibilidad muy escasa que habría que y seguir tratando con el viceministerio o con la ministra, y es cuando es de diferentes ETC, porque es cierto que dentro de la misma ETC es posible, pero si la ETC no acepta, entonces no es posible. Por eso sería bueno que donde se diera esa posibilidad, no solamente dentro de la misma ETC a nivel interno, sino a nivel externo. Bueno, quiero reportar a esta hora de la mañana, Daniel, son las 9:51 de la mañana, nuestra audiencia internacional. A mi querida tía Elda Díaz en Montreal, Canadá, a mis queridos sobrinos Reggie Morales en Tenerife, España, al gran Wilmar Ramírez en San Francisco, California, Estados Unidos, a todos los que nos escuchan aquí, cerquita, en Cañaverales, mi querida Luzmila, al gran Sabas Brito, el concejal amigo, acá en San Juan, lo mismo que Alquímedes Amayas. A todos ellos, una feliz mañana y gracias por su audiencia. Nosotros tenemos, como organización sindical, vamos a ser veedores, vamos a ser vigilantes de que estas reubicaciones
se den realmente de aquel docente, porque también a veces sucede... Acogiéndose a todo lo que hemos dicho. Exactamente, hay veces se dan que se meten unos golazos. Es un año político, Daniel, acuérdese. Ahí es donde iba ya. Se meten un golazo y resulta que el maestro que ha venido laborando profesionalmente y tiene que ser desplazado por el que ganó el concurso, que es un derecho que no se le puede quitar a nadie, sea reubicado dentro de la misma ETC, para que no metan esos golazos. Aquí hay que decir algo. Ningún ministro o viceministro anterior a este gobierno había emitido algo como esto. Claro, esa es la protección que se quiere. Nosotros esperamos porque que esta situación de los maestros provisionales pues se vayan a ir mejorando, y sobre todo que no se dé esta masacre laboral, porque sería muy fuerte para la familia, no solamente para el maestro o maestra, sino para la familia de este trabajador de la educación. Y sobre todo que a veces estos cambios, estos movimientos se dan casi a final de año, cuando pues la situación de fin de año pues siempre es apremiante. Oiga, un saludo especial para nuestro gran dignatario de la ETC, Departamento de La Guajira, el gran Samuel. Samuel, yo sé que usted nos escucha. Un abrazo especial para usted y toda su familia, mi hermano. Dios lo bendiga. Ojo, Samuel, ojo con esas reubicaciones. Necesitamos esas reubicaciones prontos y objetivas. Siempre y cuando exista la disponibilidad de plaza, nos dice nuestro querido Samuel. Estaremos atentos a que se cumpla esta orientación de esta circular 024 emitida este mes por el Ministerio Nacional de Educación y sobre todo por el viceministro. Yo sé que en las 4 ETC del Departamento de La Guajira, pues las revocaciones son muy transparentes. En eso sí tenemos plena certeza, y entonces esperamos que sigan. Y nosotros vamos a ser vigilantes de eso. Esperamos que sigan siendo así, para que el maestro pues se sienta muy seguro y satisfecho, y esperamos que ojalá no se dé esa masacre laboral que está anunciada. Bueno, son las 9:53 de la mañana, nos quedan pocos minutos, pero vamos a escuchar a la gente, porque nos están pidiendo que les demos el espacio. ¿Qué pasa con ese servicio médico asistencial? ¿Qué pasa? Los escuchamos. Mira, hay que decir que este 31 de octubre se acaba por fin, el 31 de octubre, se acaba por fin, suponemos, este contrato viejo. Esperamos que ya, aunque ya se iniciaron el recorrido de las diferentes entidades médicas buscando las redes, las cartas de intención, podamos realmente cumplir con nuevos contratantes. Nosotros sabemos que no es que sean nuevos contratantes, es nueva licitación. Sí. Bueno, lo que esperamos nosotros es que llegue quien llegue, esta vaina cambie, y cambie para bien, hermano. Mire, aquí hubo una situación en el transcurso de esta semana. Una docente que me voy a reservar el nombre por cuestiones personales de ella, ya demasiado, me imagino que estaba ya sobre la raya o por encima de la raya en términos de lo que es el padecimiento por la no entrega de medicamentos. Esgrimió un cuchillo en el Centro Médico Florecer, donde entregan los medicamentos. Esta no es la medida. Condenamos cualquier acción violenta, cualquier acción que atente contra la integridad y el buen nombre de los servidores que están allí, porque hemos dicho siempre, y salvaguardamos a la persona antes que nada. Aquí, nuestras niñas, nuestras jóvenes que están allí prestando un servicio, son trabajadoras y están cumpliendo un ordenamiento preestablecido. No es contra ellas. Nosotros tenemos otras instancias donde debemos reclamar de manera consecuente y de manera vehemente, contundente, pero respetando, eso sí, al otro. O sea, me preocupa porque uno como docente siempre ha sido una persona muy ecuánime, muy centrada y equilibrada, pero uno se imagina a esta docente al extremo que llegó, debe estar totalmente desesperada, en afugia por su medicamento que no le llega. Pero aquí hacemos una denuncia también, y va en contra de la nueva entidad, de la nueva empresa que compró el 51% de la Clínica General del Norte. Y es que hay que recordarle a esta entidad y a los funcionarios que aquí no hay un nuevo contrato. Es el mismo contrato que se alargó desde el año 2017. Totalmente. Entonces ellos no pueden venir a cambiar las condiciones, los términos de condiciones, que sí lo están haciendo. Y ya en este momento, así como están dando en otros departamentos, ya Sodegua está preparando un cese de actividades en contra de estas medidas arbitrarias que está teniendo la empresa
o el nuevo dueño que llama Brexit, que es una empresa brasilera que está cambiando las condiciones y los términos, porque esto no es un nuevo contrato. Lo que tienen es que mejorar el servicio, y ahora inclusive ya todo se centralizó en Barranquilla. La potestad y la autonomía que tenía la parte de la gerencia, la coordinación aquí de La Guajira, en cabeza del doctor Roberto Hernández, ya le quitaron esa autonomía, le quitaron esa poder de decisión, y ahora todo viene direccionado desde Barranquilla, lo cual pues está incrementando mucho más los pésimos servicios. Sí, señor, son las 9:57 de la mañana. A esta hora quiero saludar a mi hermano Orderlín Robles, en la ciudad de Montería, a su hermosa familia, y a mi querida Aminta Rosa, también allá en Montería. Vamos a escuchar, para cerrar, Daniel, al secretario de Salud y Prestaciones Sociales, nuestro compañero Misael. Escuchemos. Un fraternal saludo al magisterio guajiro. Les habla Misael Fragoso Martínez, secretario de Seguridad Social y Salud de Azodegua. Bendiciones para cada uno de ustedes. Agradecerle a los maestros y beneficiarios que tuvieron a bien realizarse o apoyar la campaña azul de la prevención del cáncer de próstata. Esta vez, pues, invitamos a todo el magisterio y beneficiario a reportar las diferentes quejas que tengan en el área de salud, ya sea por medicamento, por pendientes, citas especializadas, citas con medicina general, cualquier inconveniente que tengan en salud, los invitamos a reportar estas quejas, dado que estamos pues en hora cero para realizar un paro departamental por el mal servicio que viene prestando nuestro prestador de servicio de salud. Así que estamos prestos a recibir todas esas quejas. Bueno, era el compañero Misael Fragoso, secretario de Salud y Prestaciones Sociales de Azodegua. Nos quedamos esperando las quejas, nos quedamos esperando las llamadas, nos quedamos esperando que el magisterio se manifestara. A mí me han dicho por WhatsApp que a veces nos centramos en temas que no permiten que la gente opine. Estamos dando la oportunidad. Estamos diciendo, esta es la tribuna del magisterio en el departamento de La Guajira. Tenemos que salir a defender nuestros derechos laborales, nuestros derechos prestacionales, pero sobre todo nuestro derecho a una salud y a una vida digna. Y eso es lo que está faltando con el pésimo servicio médico asistencial que viene prestando la Organización Clínica General del Norte y sus filiales subcontratistas en el departamento, llámese como se llame, porque aquí el mal servicio, Daniel, está desde Punta Castillete hasta las aguas del Pilar. Aquí no hay ningún municipio que tenga un excelente servicio. No podemos decir eso. Tenemos que salir a decir lo que es, y lo que es que debemos defender nuestra salud, porque bastante caro que nos cuesta. Queremos desearle un feliz fin de semana a toda esa amable y fiel audiencia que nos escucha sábado a sábado. Estaremos aquí a las 9 en punto el próximo sábado. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, William. Saludos a todos.